4, 3. Bienvenidos al videoconferencia 4 de este módulo de ética y derecho sanitario. Estamos en la maestría de gestión hospitalaria, avanzando en este módulo que es bastante compacto, pero que tiene por objeto darles las herramientas gerenciales para garantizar que su gestión sea apegado al principio de legalidad y con un fundamento y búsqueda de la calidad de tal suerte que se diferencie respecto a otros gerentes que no hayan tenido el privilegio ni la oportunidad de poder desarrollar este módulo. El enfoque de ética que estuvimos viendo en el siguiente, en la videoconferencia 3, en la videoconferencia anterior, tiene por objeto ir dándole la integralidad a todas las posibilidades que puedan surgir desde los diferentes espacios administrativos tendientes a posicionar el tema de ética. Yo los invito a una lectura detallada, así va a ser una línea de discusión para la siguiente semana, tendientes a conocer el enfoque del marco legal y la infraestructura sanitaria relacionada a la ética. Ya en la bibliografía de la semana 2, ustedes pueden acceder a la Ley de Ética Gubernamental y al Código de Ética del Ministerio de Salud. Ahí es todo un marco legal que es necesario conocerlo, de tal forma de que se sepa de los escenarios que se están hablando y de aprovechar las oportunidades que puedan existir en sus establecimientos para garantizar que este tema no sea un tema más, sino que más bien sea un tema que a usted lo logre diferenciar, ¿verdad? Voy a comenzarles a presentar la clase respectiva. En su momento ustedes me confirman si es posible ustedes visualizar la clase. Permítanme un momento que creo que vamos a ver cuál es la que se está compartiendo. Permítanme un momento para que comenzara a compartir donde corresponde, porque ya íbamos. Muy bien, permítanme un momento. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda tendientes a garantizar que hay un nivel de apropiación y seguimiento a este tema. Para mientras adecuamos aquí la presentación que les voy a compartir. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante? Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Tengo una pequeña consulta con respecto al trabajo final que se va a realizar la otra semana. Sí. ¿Ese trabajo sería un ensayo o cómo sería? Sería individual, ¿verdad? Individual con característica de ensayo, ¿verdad? Ok. Con respecto a los temas que usted nos mencionó como un gestor. Exacto. Ustedes van a diferenciar uno de los temas que a usted lo consideren más de su agrado y partiendo de ahí pueden comenzar a desarrollarlo. Por eso se les daba con suficiente anticipación para que si usted, por ejemplo, escoge la ley de ética gubernamental, usted pueda, por ejemplo, el poder ir diferenciándola desde su establecimiento de salud, ¿verdad? No solamente, no se trata si escoge la ley de ética gubernamental que transcriba los artículos, no, sino que más bien lo que usted ha entendido, ¿verdad? De la importancia de la ley de ética gubernamental mencionando algunos aspectos, ¿verdad? Pero es importante también que lo relacione con un ejemplo concreto del establecimiento de salud. Podría decir, en el establecimiento donde yo laboro, hasta ahora no nos han dado la charla anual que exige la ley. Sin embargo, el gerente en salud podría realizar estas acciones para promover la ética en el establecimiento de salud.
como un abordaje reflexivo. Si usted define, por ejemplo, el tema de los talentos humanos en salud, poner aquellos aspectos relevantes de su establecimiento, por ejemplo, el tipo de relación laboral que hay, si es en el seguro social, estamos hablando que es a través del contrato colectivo, si es a través del Ministerio de Salud, qué tipos de contratos hay, ¿verdad? Y la certeza jurídica que le da cada uno de estos contratos. Hay ley de salarios, hay contrato GOE y hay contrato de servicios profesionales. Todo ese enfoque es que el gerente de salud debe de profundizar en el tema que le toque escoger, dependiendo de su propia elección, ¿verdad? Si toca el tema de derecho sanitario y legislación en salud, la importancia de conocer esas leyes y cómo usted como gerente en salud promovería en sus subalternos el conocimiento de ese contenido. Y así se escoge el aspecto de corte de cuentas, ver aquellos aspectos claves que usted considera oportuno para garantizar que ante una auditoría operativa no vaya a salir afectado como gerente en salud con responsabilidad administrativa y responsabilidad patrimonial. Ahora vamos a ver un poco de ese tema. No sé si con eso respondo. Sí, está bien. Gracias, doctor. Y sería siempre para el 8 bueno, según lo programado, ¿verdad? Según lo programado, así es. Está bien. Entonces Gracias. es de aprovechar desde esta semana y con mayor énfasis el fin de semana para que no vaya a significar en ustedes un aspecto de contratiempo, ¿verdad? Porque yo les iba a preguntar también, ya que está la mayoría, ya hay 31 conectados, que existe la posibilidad que el examen, en lugar de hacerlo el sábado, lo hagamos el domingo, para darles un día más para repasar solo el contenido que hemos visto, ¿verdad? En la videoconferencia. Pero ya ha sucedido en otros, particularmente en una generación, de que la representante no estaba de acuerdo y bueno, con uno que no esté de acuerdo o con una que lo manifiesta y lo dejamos el sábado. ¿Verdad? No, doctor, viola mi derecho porque yo ya quiero salir de este módulo y tengo suficiente tiempo para estudiar. No, manténgalo para el día sábado, se mantiene para el día sábado. Pero yo les lanzo la idea porque existe esa posibilidad, ¿verdad? El formato del examen son 10 preguntas rápidas, ¿verdad? No las vaya a contestar en 3 minutos porque puede tener sus consecuencias. Lea bien, ¿verdad? Van a tener alrededor de 45 minutos en desarrollar las 10 preguntas. Son de múltiples coge y de falso y verdadero. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que van a tener la nota de manera automática, ¿verdad? Y ahí el formato en la web que ustedes lo van a saber. Pero si hay alguien dice, no, yo el sábado, porque lo famoso, yo tengo turno el domingo, ¿verdad? Son aspectos que debe de estar considerados por todos. Comiencen a pensarlo y a través de sus representantes que se comunique, ¿verdad? Y ustedes, por mí no hay problema, ya sea sábado o si lo pasamos para el domingo. Adelante, Ana, no tengo los perdóname, eh, hagan valer su derecho. Ileana Beatriz Flores era quien había levantado la mano. No, Macy. También tenía Ya ni entendí. yo también tenía la duda de que si el día domingo o día sábado lo habilitará todo el día o va a haber una hora estipulada. No, va a haber una hora estipulada, ¿verdad? Todo el día. Ya en anteriores ocasiones hemos tenido problemas, ¿verdad? Que hay uno que se sacrifica por todo para ser concreto, ¿verdad? Uno que se sacrifica por toda la generación y, ¿verdad? Y pues sí, no se trata de eso. Se trata de conocer el nivel el nivel de apropiación que usted ha tenido de los conceptos, ¿verdad? Entonces se va a estar abierto por 45 minutos y generalmente se hace en la noche para que no haya ansiedad, para que, ¿verdad? La red esté bien configurada y no vayan a tener problemas. Entonces, generalmente es a la hora de la clase, ¿verdad? Entonces, podríamos dejarlo
para el sábado 9 y que le estén haciendo ustedes a las 7 de la noche, ¿verdad? De 7 a 7:45. Pero si pasa para el domingo, va a ser también en la noche, ¿verdad? Si ustedes así lo determinan. Pero si con su representante ustedes dicen, no, que no se caiga, no hay problema, lo hacemos en el periodo que se considere, ¿verdad? Pero no, sí tienen que estar ahí, ¿verdad? Todos ustedes haciéndolo de manera simultánea por 45 minutos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy bien, entonces ahora vamos a compartir. Siempre les voy a pedir el gran favor que me confirmen si es visible la presentación. Ahora vamos a abordar un tema relacionado al derecho sanitario y vamos a profundizar en el tipo de responsabilidades. En este caso, la de relevancia para el ámbito de este módulo es la responsabilidad penal, civil y administrativa, desde un enfoque de salud. ¿Qué es lo que un gerente debe de conocer respecto a estos temas? Ciertamente siempre comenzamos con el repaso de la clase anterior y yo siempre vinculo mucho los postulados éticos con el marco legal vigente. Y dijimos que la ética es el estudio de la moral y el accionar humano que conlleva proponer los comportamientos socialmente aceptados en un momento histórico determinado, en un territorio determinado. Recuerden aquel concepto de Estado, ¿verdad? Entonces la moral, el concepto de moral es una construcción social con fuertes componente histórico y cultural, ¿verdad? Una valoración, o sea, sentencia ética, es el postulado que señala cómo debería actuar los integrantes de una sociedad en particular y que supone entonces un planteamiento del juicio moral respecto a aquellas acciones que son consideradas como buenas y aquellas acciones que son consideradas como malas. De igual forma, vimos cómo dentro del entramado de abordaje ético habían varios conceptos relacionados que es importante saberlos identificar. Y aquí teníamos a la metaética, que es el estudio de las teorías éticas en sí misma y analiza los significados, los atributos, o los atributos de las palabras, ¿verdad? Ética, por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad o de lo deseable? Y aquí siempre hacer el énfasis que está desprovisto del enfoque religioso. Yo he visto en algunas reuniones de enfermeras, que son el sector que más trabajan desde una perspectiva profesional la ética, pero que terminan haciendo oraciones, oraciones religiosas, o que inician, ¿verdad?, con una oración. Debemos de tener la claridad que la ética sobrepasa los enfoques personales, que para la sociedad salvadoreña la mayoría somos cristianos, pero que de ahí retomamos nuestra espiritualidad. Pero la ética traspasa eso y alguien puede ser muy religioso, pero ser una persona muy poco sociable o una persona de pocos amigos o de una accionar reprobable, o que su visión religiosa le impida, por ejemplo, la prestación de servicios de salud de manera integral en el tema de planificación familiar. Y no le importa porque su cuestionamiento, sus principios religiosos se le imponen. Entonces eso te conlleva un conflicto ético, que por tanto la ética va más allá de nuestras convicciones religiosas y no deben de vincularse. De igual forma, hay una otra abordaje de la ética propio de la deodontología, que establece los principios y las guías de los sistemas y normas
y deberes en un ámbito de interés común. Aquí pusimos, por ejemplo, todos los códigos deontológicos que principalmente las gremiales promulgan y que es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Hay un código deontológico o normas éticas del ámbito de los médicos, eh, un código deontológico de laboratorio clínico, un código deontológico o normas éticas de enfermería, que es importante que ustedes logren identificarla. Y de igualmente, el otro de las ramas es la ética aplicada, que analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, cuando la bioética se aplica a aspectos propios de la atención sanitaria, cómo la ética ambiental nos permite mantener un medio ambiente viable para la vida, o la ética comunicacional que te impide estar reproduciendo imágenes chocantes o imágenes que ya están prohibidas por el impacto a la salud mental que tienen en la población vinculadas principalmente en la atención de la violencia. Todos esos aspectos está relacionado a la ética aplicada. Y estuvimos viendo cómo el desarrollo de la institucionalidad que promueve la ética en los establecimientos de salud es una tarea que depende de la alta dirección. Puede existir la ley de ética gubernamental, puede estar promulgado el código de ética del Ministerio de Salud, pueden haber códigos deontológicos de medicina, de enfermería, de laboratorio clínico, pero si la alta gerencia, entiéndase como la jefatura del establecimiento, entiéndase ustedes que van a ser los gerentes y por el cual se están formando, no retoman la formación ética, este va a ser un tema más irrelevante y hasta va a ser catalogado de pérdida de tiempo, entre comillas, y subrayado por aquella vasta ignorancia que no mira como una herramienta útil para alcanzar los objetivos institucionales el estudio de la ética. Por tanto, es un cuestionamiento al tipo de gerencia que, siendo jefatura, no impulsa nada durante el año por estar sacando trabajo, entre comillas, desde una perspectiva ética. Es una gran responsabilidad que el gerente tiene frente a sus subalternos de cara al posicionamiento del tema de la ética. El contar con instancias institucionales que promueven la ética en cada uno de los espacios de trabajo es lo que se conoce como la infraestructura ética. Entonces ustedes tienen que hacer el esfuerzo para identificar en su establecimiento de salud qué tipo de mecanismos, qué tipo de espacios, qué tipo de organización que promueva la ética existe. Y si no existe nada, ojo, si usted ya es jefatura, va a hacer verdaderamente la diferencia si logra posicionar este tema en los diferentes y complejos ambientes administrativos sanitarios. También en la clase anterior vimos la ley de ética gubernamental que se promulgó para dar cumplimiento a los postulados constitucionales y de tratados internacionales tendientes a posicionar el tema de la ética en la función pública. Tiene un aspecto actitudinal y uno preventivo tendientes a reforzar no solamente la prestación de los servicios de salud en el ámbito público, sino que también en aquellas instituciones que tienen relación con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Vimos que el objeto de la ley es normar y promover el desempeño ético de la función pública del Estado, pero incluye también los municipios, reforzando un enfoque de prevención y detención de prácticas corruptas, pero de igual forma la sanción de los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la misma. Poníamos el ejemplo de los funcionarios suecos, ¿verdad? Que renunciaron porque utilizaron un vehículo para ir a traer a su hijo mientras había una emergencia y que no estaba normado, entonces inmediatamente renunció esta ministra. Entonces, otras realidades que en el país debemos de añorar y mantener para garantizar
logremos un nivel de apropiación de los conceptos éticos también en la función pública. La ley da origen al Tribunal de Ética Gubernamental y este tribunal puede recibir denuncias, ya sea en forma oral o escrita, pero también si hay un caso reconocido, también puede hacerlo de oficio. Y es necesario tener claro los requisitos de la denuncia, ¿verdad? Para poder identificar al responsable y poder garantizar que haya un abordaje. Ahora vamos a lo que esta clase nos corresponde, el concepto de responsabilidad. Y acá debemos de tener claro que en primer momento, antes de entrar a los diferentes tipos de responsabilidades que tienen relevancia para el gerente en salud, debemos de conocer la generalidad, así como vimos primero el concepto de legislación, ¿verdad? Que es el conjunto de leyes relacionadas de un tema, y después vimos el concepto de legislación en salud. Ahora veamos el concepto de responsabilidad. Es el compromiso de tipo moral, y aquí, oiga, lo vinculado a la ética que veremos que tiene relación, ¿verdad? Que surge a partir de una eventual equivocación o de una falta que comete una persona. El concepto también hace referencia a la obligación de reparar y compensar por el daño causado. O sea, no basta solo el aceptar que se cometió un error, sino que también el actuar en correspondencia, o sea, en saldar cualquier tipo de reparación o compensación del daño. En el ámbito del derecho, se entiende a la responsabilidad como a la capacidad de un sujeto para reconocer y admitir los efectos de una acción que realizó con libertad. A partir de esta capacidad, el individuo puede ser juzgado y condenado cuando una conducta constituye un delito. Entonces, antes de abordar este tema, ustedes deben de saber que los medios de comunicación antes escritos, ahora virtuales, y ahora con la informalización de los medios de comunicación, cualquier youtuber, cualquier influencer puede hacer un abordaje noticioso y convertirse en tendencia en las redes sociales, o los famosos videos, ¿verdad?, que suben ante cualquier vulneración de derechos. Cuando se trata de personal de salud, rápidamente captan la atención nacional. Y anteriormente los periodistas andaban detrás de los diferentes errores que podrían cometer el personal médico o cualquier tipo de personal, y para posicionarlo con una gran cobertura mediática y con el gran impacto en la vida profesional y personal del profesional involucrado. Generalmente nunca salía cuando había una resolución que en muchas circunstancias absolvía al personal, sino solo recuérdense el tristemente célebre caso de que hubo un cambio, ¿verdad?, de un recién nacido, y que posteriormente resultó un montaje político para la reelección de un funcionario, ¿verdad?, del titular de la fiscalía, que, ¿verdad?, ahora ha estado hasta con un proceso legal en su contra, pero que implicó un involucramiento de personal de salud con un gran impacto a nivel profesional y personal. Entonces, el personal de salud debe tener una claridad respecto a la responsabilidad penal, civil o administrativa. Y es así que se debe de tener también muy clarito que el personal de salud que en su proceso de formación no recibe las orientaciones relacionadas a dichas responsabilidades. Y eso lo paga caro, ¿verdad? La cobertura mediática o en redes sociales ahora tienen un gran impacto no solo económico, sino que también de tipo personal hacia los diferentes personal de salud involucrado en cada uno de estos casos. Vamos a iniciar con la responsabilidad penal. La responsabilidad penal
es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal. Adelante, Rosa Miriam Figueroa. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ahorita que usted estaba hablando de la responsabilidad del personal de salud, hoy en día se ve mucho, quizás, errores en el caso de que, pues, el personal de salud debemos saber que las redes sociales ahora es influencia, ¿verdad? Para todo lo que hacemos. ¿Por qué influencia? Porque los pacientes, los familiares de los pacientes son digamos, se convierten en jueces en los escenarios de trabajo y entonces ellos se fijan en todo lo que el personal quizá hace bien o hace mal y eso pues se publica y de alguna manera, como usted mencionaba en la clase anterior, esas son las denuncias informales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la institución del seguro donde yo trabajo, hay varias denuncias a través de las redes sociales en donde pues ponen en mal al médico, ponen en mal a la enfermera, porque no son denuncias para felicitaciones, solo son denuncias para ver errores. Entonces pienso yo que el personal de salud debemos ser cuidadosos y aunque no nos estén viendo, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos y muy éticos para hacer nuestras funciones. Desde el punto de vista de responsabilidad, pues también la responsabilidad, no en la parte jurídica, ¿verdad? Son todas aquellas cualidades que los individuos también tienen y que deben asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, como profesionales de la salud, y como usted muy bien decía, ¿verdad? Y es parte de nuestro, quizás, formación, el aspecto ético, tener mucho cuidado respecto a las acciones que hacemos principalmente frente, ¿verdad?, a la familia o al mismo paciente, que el mismo paciente, por supuesto, como individuo, merece toda la responsabilidad de nuestras acciones, puesto que estamos trabajando con vidas y no estamos ante una máquina, ¿verdad? O ante un papel que se puede volver a hacer. Entonces, una acción en el sentido que nos equivoquemos o algo, ahí está, ¿verdad? Ahí está la denuncia, ahí está, por ejemplo, en nuestro caso, la Dirección General ya mandando acciones de castigo, de lo que sea, porque inmediatamente eso es difundido. Y como usted dice, ¿verdad? Hay que tener pues ese accionar en el campo de la salud y nosotros tenemos como equipo de salud, tenemos que ser muy cuidadosos en eso para asumir nuestros actos. Si las consecuencias pues a lo mejor son graves, como en el caso de los médicos que veo hoy, que la publicación que usted nos comparte. Muchas gracias por el comentario y por la relación con el componente ético. No hay mejor forma de poder prevenir este tipo de responsabilidades si el personal de salud tiene claro la infraestructura ética de su establecimiento de salud y de su institución en general, ¿verdad? Y el desconocimiento de estos temas, como lo voy a tratar de desarrollar en esta videoconferencia, ustedes se van a dar cuenta que, o sea, estamos prácticamente, hay colegas que con un nivel de vulnerabilidad y cómo ahora va transmutándose en un juicio paralelo en las redes sociales, ¿verdad? Las personas de entrada dicen, no, en el hospital no me hicieron nada. Y yo le pregunto, ¿está segura que no le hicieron nada? No, me pusieron suero y estaban poniendo unas cosas en el suero. Entonces sí la atendieron, ¿verdad? Entonces, ese nivel de educación y el nivel de importancia que ahora se le da a las redes sociales va en detrimento de los derechos y el debido proceso para el personal de salud, ¿verdad? Entonces, es una situación preocupante. La judicialización de la salud en El Salvador vía redes sociales es una situación que ha conllevado hasta la sanción de personal de salud sin el debido proceso. Entonces, es una situación que la única manera como podemos prevenirla es conociendo sobre estos temas. Y la responsabilidad penal son todas aquellas acciones humanas, ¿verdad? Entendidas como voluntarias, que lesionan o generan un riesgo de lesión a un bien jurídicamente protegido. La tipificación, eso es que cuando algo dice la ley que no hay que hacerlo,
todos los ciudadanos no debemos de hacerlo, porque si no, vamos a tener una sanción penal, ¿verdad? Entonces, todos aquellos aspectos que vayan en contra de la vida, en contra de la integridad física, de la libertad, del honor, del orden público, entre otros, conlleva una responsabilidad penal. Y así pues, todo lo que tenga que ver con juicios vinculados a los médicos va a salir, ¿verdad? Primera plana, ¿verdad? De tal forma de satisfacer el morbo social. La comisión de un delito o falta genera responsabilidad penal. Se concreta con la imposición de una pena que esta puede ser, ojo, si a usted los indican por una responsabilidad penal, usted va a tener o privación de la libertad, que esto implica que lo lleguen a traer, ¿verdad? Enchuchado, le dice la gente cuando le ponen las esposas, como la pena de prisión o localización permanente. Una privación de otros derechos, también le pueden decir, usted está suspendido de su ejercicio profesional por 5 años. Y una pecuniaria. Esto implica una responsabilidad económica que el responsable penal debe de cubrir. Entonces no solo se trata que puede ir a la cárcel, sino que o lo pueden suspender o le pueden también poner una multa pecuniaria. Entonces, antes los medios de comunicación impresos, ¿verdad? En las primeras páginas salían esto y ahora lo van a ir viendo también en las diferentes publicaciones que a la poca hora es que ya tienen un gran poco de vistas y gran poco de comentarios. El principio de responsabilidad implica pues que haya una circunstancia, en el artículo 4 nos plantea el aspecto de la pena, que es la medida de seguridad o medida que se va a imponer para garantizar que la acción o omisión no haya sido realizada con dolo o culpa. Fíjense que es importante para el ámbito penal el determinar si fue con dolo. Hablar de dolo es algo que fue intencional, que hubo una planificación previa, y culpa, los delitos culposos son aquellos que usted los realizó sin querer. Por ejemplo, iba manejando su vehículo y de repente una persona se cruza en un área que no es peatonal y usted la atropella. Entonces usted no quería atropellar a esa persona y causarle lesiones y fallece. Es un delito culposo, ¿verdad? Porque lo hizo sin intención. Por consiguiente, queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es aquella que se atribuye a una persona sin considerar la dirección de su voluntad, sino que únicamente el resultado material. Mire, yo no lo quería matar, ¿verdad? Por tanto, déjenme libre, me voy a ir para mi casa. No, usted ocasionó el fallecimiento, aunque ahora con la ley FONAT, si usted se queda en el lugar y no huye, tiene la posibilidad de desarrollar el trámite judicial sin que usted esté detenido. La culpabilidad solo se determina por la realización de la culpa y de la omisión, y esto debe de estar garantizado. Y miren ya los medios virtuales, ¿verdad? Y miren el nivel de reacciones en pocos minutos, ¿verdad? Todo tendientes a posicionar el tema que la responsabilidad penal dirigida con toda la fuerza contra los medios. Entonces se reconoce estos conceptos, por favor, ténganlos claros, porque en este ámbito de desconocimiento de los aspectos legales en el país, mala praxis aquí, mala praxis allá. ¿Qué vamos a entender por mala praxis? Es la omisión, negligencia o impericia del médico al prestar los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente y que da como resultado un prejuicio para este. Entonces, la mala praxis es como un concepto general que te incluye la impericia, la negligencia o la omisión. Nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la mala praxis, pero sí reconoce a la impericia, que es la falta de conocimiento o la práctica que debe caber exigir a uno en una profesión o arte u oficio.
La negligencia es la omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en el cumplimiento de los deberes y misiones, también como la ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor. Y miren ustedes en los titulares de las noticias, mencionan la mala praxis y no se puede demandar por mala praxis en el país porque no lo reconoce nuestro sistema jurídico. Conoce la impericia, la imprudencia o la negligencia. Entonces la imprudencia implica una actuación que lleva consigo un peligro seguro. Significa entonces que mientras el negligente no hace algo que la prudencia indica hacer, el imprudente realiza un acto que las reglas de la prudencia indican no hacer. Entonces tenga claro entonces tres conceptos: impericia, negligencia e imprudencia, que son los tres conceptos que reconoce en la legislación penal en El Salvador. Yo les voy a poner un ejemplo para abrir el primer espacio de participación en esta clase. Fíjense que llega una paciente a una unidad de salud de la costa salvadoreña y el médico, cuando la traen en el vehículo particular, le dice a los familiares: vaya, yo la voy a atender, sáquenla, ¿verdad? Acuéstenla bien, no le vayan a dar agua, voy a ir a traer mis implementos. Entonces, la paciente estaba inconsciente cuando llegó y cuando recobra la conciencia, el médico andaba trayendo sus implementos. Al recobrar la conciencia, la paciente dice: tengo sed, porque había sido un ahogamiento por agua salada, entonces les da sed. Entonces vienen los familiares, le dan un poquito de agua. Cuando iba llegando el médico y les dice: ¿qué están haciendo? Y la vuelven a ver los familiares: es que ella nos pidió un poquito de agua. No, pues yo ya no los atiendo, ustedes no siguen indicaciones, así es que vean lo que hacen. Y los familiares: no, disculpe médico. Y dicen en el proceso que el médico se fue a sentar al cafetín y pidió una gaseosa y dobló la pierna y comenzó a disfrutar su gaseosa color rojo. Me imagino que haber sido una gaseosa de fresa, ¿verdad? A mí me gusta también esa gaseosa de fresa. Entonces viene ahí la paciente, los familiares, al ver que ya no lo atendía, vuelven a subir a la paciente al vehículo y se van. Y mientras iban saliendo de la Costa del Sol, la paciente fallece. Ante ese caso, estamos ante una imprudencia, estamos ante una impericia o estamos ante una negligencia. ¿Qué opinan? Ojo, mencionarles que después resultó que la paciente fallecida salió inmediatamente en los medios de comunicación. Era una de las tres agregadas comerciales de Estados Unidos de América en El Salvador. ¿Qué creen ustedes que le pasó a ese colega? Pero regresemos un poco. ¿Es impericia, negligencia o imprudencia? Adelante, David Eduardo, con tu comentario. Hola, muy buenas noches. Yo pienso que ahí fue negligencia. Negligencia, porque a pesar de que, ¿cómo es que se llama? Desobedecieron una indicación médica, ¿verdad? Eso no implica de que no se tiene que prohibir la atención médica o la atención médica al paciente que lo necesita, ¿verdad? Entonces, para mí es una negligencia. Gracias, Eduardo. Adelante, Carlos Alfredo. Buenas noches, maestro. Para mí es una negligencia. Como mencionaba la licenciada Figueroa, hay cosas que ya pasaron de moda, y una de las cosas que ya pasaron de moda es los médicos no debemos molestarnos por todo. Debemos tener un poco de sabiduría antigua y tener un poco de prudencia y realizar las acciones que nos toca en ese momento hacer con los pacientes. Dar la impresión no, sino realizar cosas para mejorar el estado de salud de la persona, porque todos sabemos que una complicación puede venir en un segundo, alguien se puede complicar,
y esa complicación nos traerá grandes problemas, como dice un conocido refrán. Es mejor, como dice un conocido refrán, es mejor arrepentirse antes y no después. O cuando uno, por ejemplo, insulta a una persona, debe primero reflexionar antes de cometer un error. Gracias. Adelante, Rosa Miriam Figueroa. Gracias, doctor. Bueno, también yo comparto el comentario de los compañeros, ¿verdad? Para mí fue una negligencia, porque si bien es cierto, los familiares desobedecieron una orden que el médico les había dado, pero eso no significaba que él dejara de atender a la paciente, ¿verdad? Más si era en la puerta de la emergencia, que él estaba obligado por lo menos a examinarla y a dar quizá un dictamen o indicaciones, pero no dejarla, ¿verdad? Porque ahí él, como lo dice el texto que usted nos comparte, ahí él está omitiendo las acciones del deber ser. Y el deber ser de un médico en el caso de examinar a un paciente, tiene que examinar a un paciente para determinar qué diagnóstico o qué tratamiento le va a dar. No dejar de hacer la acción. Para mí fue una negligencia. Gracias. Adelante, Leandro. Buenas noches. En este caso, yo creo que comparto que fue negligente, pero también fue imprudente. Yo creo que cometió los dos actos. Fue negligente porque tenía que haber evaluado a la paciente y también fue imprudente porque tuvo que haber antes de que la paciente se complicara, por lo menos considerar que la paciente estaba bien. Entonces, el concepto de negligencia dice que la actuación lleva consigo un peligro seguro. El no examinar a la paciente sabía que iba a comprometer la vida de ella. Entonces yo creo que hizo ambas cosas, negligente e imprudente. Entonces, Leandro nos plantea la posibilidad que haya un concurso en un mismo accionar de dos acciones tipificables. Entonces, imagínense ustedes que una acción sea tan grave que pueda alcanzar hasta dos conceptos, es una circunstancia que es un verdadero reto, ¿verdad? El hecho de poder cometer por parte del personal de salud algo de ese tipo. Una última intervención, Ileana Beatriz Flores. Adelante. Ileana. Adelante, Ileana. No sé si quedó, si ustedes me están escuchando, ¿me escuchan? Muy bien. Sí, maestro. Adelante. Sí, maestro. Adelante, Ileana. No ha apagado, Ileana. Adelante, Ileana, o ya había estado, o ya había participado. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que ustedes hagan el esfuerzo por identificar estos artículos del código. ¿Quiere participar, Ileana? Adelante, Ileana. Aquí hay varios de ustedes que en el chat nos estaban planteando Humberto Quintanilla como negligencia, Ana Velázquez como negligencia, Rosa Esther como negligencia. Había como un consenso de negligencia, pero puede existir la posibilidad que sea un concurso, ¿verdad? De hechos que generalmente se recuerdan que yo les dije que el personal de salud no solo comete A, B, C, sino que a veces A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Somos campeones para dejar en dicho. Ya hay algunos que plantean que también puede ser imprudencia, entonces cada caso se tiene que discutir a esa luz. Ustedes tienen que leer. Doctor, ¿qué le pasó al médico al final? ¿Qué creen ustedes? Era un agregado una agregada comercial de Estados Unidos en el país. El pobre era un médico, director de establecimiento en año social, y eso se dio hace 7 años y todavía no está ejerciendo, ¿verdad? Le cayó todo el peso de la ley, pues. Así, imagínense ustedes, pues, todo el buró de abogados que se le fueron encima, ¿verdad? El pobrecito, yo ya no he tenido conocimiento de él, ¿verdad? Entonces, es una situación bien difícil, ¿verdad? Busquen, por favor, estos artículos. Y estos artículos ustedes, por favor, los van a comentar en el foro semanal. Puede ser que algunos de ustedes ya conozcan
Aquí está la tipificación, o sea, lo que la ley dice que usted no tiene que hacer porque si no va a tener responsabilidad penal, ¿verdad? Aparte de la imprudencia, negligencia e impericia, ¿verdad? Lea estos artículos. Ahora vamos a ir a la responsabilidad penal. Adelante, perdón que sin los lentes casi no. Adelante, Marta Judith Ventura. Fíjese que, maestro, tengo una duda en cuanto a un caso que yo conocí en el Bloom. Adelante. Un anestesista dormía a los bebés que examinaban para procedimientos de dermatología. Era conocido en la institución que el lugar donde lo hacían ese procedimiento no estaba bien equipado. La institución lo sabía, no había oxígeno, un montón de detalles. ¿Verdad? La cuestión es que él se confió, durmió en bebé y el bebé quedó como vegetal, ¿verdad? A raíz de la falta del oxígeno y todo lo demás. Pero la culpabilidad solo fue a él. A él lo sancionaron, ya no pudo ejercer, pues, pero ¿y dónde queda ahí la responsabilidad de la institución en no proporcionar la situación? Y uno en esos casos no puede decir, no lo hago, porque entonces nos cae el otro caso de no estamos cumpliendo nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, allí la responsabilidad de la institución, ¿a qué nivel queda, maestro? Pues generalmente de eso se agarran, ¿verdad? Para exponer al personal de salud, ¿verdad? A mí me dicen, no, doctor, si eso rapidito se hace, hasta debajo de un árbol. No, yo no puedo hacer eso debajo de un árbol, ¿verdad? Si usted quiere tener responsabilidad penal, o cualquier tipo de la responsabilidad, yo en el expediente coloco, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, aún hasta para retirar un DIU, si la institución ha capacitado al personal, solo personal capacitado tiene que retirar el DIU. Aún un implanón, pues que solo es de sacarlo. Si yo no estoy certificado por mi institución, ¿verdad? Yo no puedo estar abrogándome, estar asumiendo de que, no, para que no digan que no puedo, yo lo voy a sacar. Porque si hay una consecuencia legal, después van a buscarlo a uno de manera individual. Por tanto, usted, si lo exponen a un tipo de vulnerabilidad, debe de estar reflejándolo en el expediente respectivo y debe de hacer llegar un memorándum, por lo menos cada 6 meses. Si en ese caso el personal involucrado hubiese estado enviando memorándum, aunque no se lo contestaba, que ese lugar no era el apropiado, estipulando las necesidades, pues, porque tampoco se trata que uno se viera a pelear con la jefatura, ¿verdad? Pero sí cubrirse las espaldas y guardar la copia de recibido, porque todo eso es prueba documental que tiene que ser presentada. Usted no ande asumiendo responsabilidades, pero ahora veámoslo desde el enfoque gerencial, ¿verdad? Usted tramite en la instancia superior las diferentes limitantes de infraestructura o de equipamiento que pueda tener o de personal, porque eso también después lo libera de responsabilidad y ya el procedimiento va a seguir. Vea, si ya no procesan a su jefatura, lo importante es que no lo procesen a usted. Igual manera, si usted está asignado a un lugar que no presta las condiciones, dentro del ejercicio de la matriz de gestión de riesgos que la Corte de Cuentas pide, usted puede hacer llegar a su jefatura respectiva. Si no lo contestan, usted guárdelo, porque si después le da un proceso legal, usted tiene forma de probarlo. Generalmente en nuestras instituciones eso no sucede. Y por eso va a ir viendo después que los profesionales están solos frente a los procesos judiciales. La judicialización de la salud en El Salvador va con todo y va a afectar principalmente al personal de salud. Yo tengo la hipótesis que la apuesta es que cada vez sea menos las personas que se decidan
por las carreras sanitarias, ¿verdad? Entonces, van a abundar más youtubers, van a abundar más influencers, pero que nosotros que ya estamos acá, aprendamos, por favor, vayan a leer esto, aprovechen para preguntarme, de tal forma de que si hay algún problema en su establecimiento, ya sea como gerente o como profesional de la salud, usted más o menos esté orientado y les dé una certeza del principio de legalidad respectivo. Una última participación, Luis Enrique Arévalo, adelante. Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, adelante, adelante, Hola. buenas noches, Sí, adelante. maestro. Fíjese que con lo que acaba de mencionar, me acordaba, en el residentado, usted conoce la ley del residente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros siempre hemos pensado que andan sobre nosotros y detrás de nosotros, personal médico, en busca de algún daño, algo que hagamos mal hecho para enjuiciarnos. Justamente el residente, como toda la vida, tiene culpa de todo, ¿verdad? No los agregados. Entonces tuve varios compañeros que tuvieron la mala suerte y fortuna de presenciar eso y soportar eso, y aún continúan en los juzgados. Referente al caso, me acordé de eso, que este compañero, al parecer, según la responsabilidad penal, fue acusado de mala praxis médica por negligencia e imprudencia, según el caso, como estamos hablando de que no puede o puede haber más de una falta. Entonces, todo se engloba en una mala praxis médica. Y así fue juzgado y así está pagando, pagando literalmente toda la deuda, ¿verdad? Sí, lamentablemente, y esto es bien frecuente, ¿verdad? En nuestro medio. No se imaginan ustedes la cantidad de colegas que me consultan y que están en situaciones delicadas, pero que por eso es importante a mi criterio este módulo. Vamos a hacer en este momento la pausa, después le vamos a dar la palabra. No, adelante William, para que no quede en el tintero y después hacemos la pausa. Buenas noches, Doc. Disculpe, que iba llegando a casa. Fíjese de que en mi caso yo conocí mi servicio social, un caso totalmente diferente a los que los compañeros exponían. Fíjese de que en mi servicio social lo hice en el hospital de Metapán. Recuerdo de que en uno de mis últimos turnos llegó una enfermera. Supuestamente la Miss era tecnóloga, trabajaba en una unidad, en la unidad de salud, parece, no me recuerdo en cuál. Pero el caso es de que ella llegó a abandonar al hospital literalmente a la abuelita. Fíjese de que recuerdo de que la llevaba como a las 2 de la madrugada, 3, a una señora de unos 65 años, si mal recuerdo, en unas condiciones, juela, mano, súper críticas. La llevaba con úlceras múltiples, infectadas con estafilococos, que a tal punto de que las compañeras que estaban en la emergencia la metieron en la regadera. Y cuando le estaban bañando, eso huelía como a pescado descompuesto, literalmente, a esas horas de la madrugada. Me recuerdo de que en el hospital se le llamó a la jurídico el día siguiente parece de que a las primeras horas, cuando la jurídico se presentó, la llamaron a que se fuera a ver ese caso, ya que a la señora la habían hospitalizado en lo que eran la cirugía, y parece que la iban a dar como una referencia hacia el Hospital Rosales o el San Juan de Dios, no me recuerdo. Pero en fin, la jurídico le demandó a la familiar, ya que por la cosa de abandono en la cual presentaban a la familiar. Fíjense que es importante el ejemplo que nos plantea William Eduardo, porque en el ámbito de responsabilidad penal, ustedes deben de saber que estamos sujetos todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero en ese caso, aunque sea familiar una enfermera, a ella se le va a procesar no por ser enfermera,
sino que por el hecho de el descuido como familiar, con el agravante que es enfermera, ¿verdad? Entonces todos los ciudadanos estamos sujetos a la responsabilidad penal, pero estos artículos están relacionados directamente con el accionar sanitario. Entonces yo les voy a pedir, voy a hacer una pausa de 6 minutos y les voy a dar un minuto más para que ustedes vayan a leer un artículo del Código Penal, no se vayan a ir a otra ley, del Código Penal salvadoreño vigente. Busquen uno de estos artículos y lo vemos después del receso. Por favor, no se desconecten, nos vemos en 6 minutos.
5, 4, 3, 2, 1, probando sonido. Por favor, manifiesten si ya están conectados. Por favor, ahí levantando la mano. Gracias. Vamos a ver. Gracias, gracias. Estamos ahí en sintonía, ¿verdad? Muy bien. Yo les voy a pedir, por favor, que alguien... este ejercicio lo vamos a hacer en la línea de discusión del foro semanal. Sin embargo, si hay alguien que haya podido leer uno de los artículos y que le haya llamado la atención, por el orden, William Eduardo Fuentes Moreno. Adelante, William. Adelante, William. Bueno, sigue en el orden Marta Judith Ventura. Adelante. Sí, maestro. Me llama la atención el 135, que dice aborto agravado. Si el aborto fuera cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizan actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo. Me llama la atención el tiempo de cárcel, de prisión, que es mucho mayor en los otros tipos de abortos que menciona en los anteriores artículos. Es mucho más por ser empleado de... Gracias. Adelante, Ileana. Beatriz Flores, comentario. Ahora sí, buenas tardes. A mí me llama la atención el artículo 142, que de lesiones, que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionara a otro un daño en su salud que menoscabe su integridad personal, hubiera producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. ¿Verdad? Están viendo ustedes, ¿verdad? Las repercusiones que está ahí clarito en el Código Penal, ¿verdad? Si ustedes, y aquí les estoy dando yo, como decimos en el ámbito de salud, el resumen, la lechita, ¿verdad? Directa, para que ustedes, ¿y qué tiene que ver el Código Penal? Dicen aquellos desconocedores con salud, yo me voy a dedicar a lo mío. Miren lo que está diciendo el Código Penal, ¿verdad? Adelante, Ana Rosibel Hernández. Sí, buenas noches. A mí Más que leer el artículo, por favor, díganos lo que le llamó la atención del artículo sin leerlo todo. Adelante, disculpe que te interrumpí, Ana Rosibel Hernández. Sí, maestro, no hay problema. A mí lo que me llama la atención del artículo 31 es que menciona acerca de la ayuda al suicidio o la inducción, ¿verdad? Y en el artículo 130 menciona específicamente el homicidio piadoso, ¿verdad? Que sería como la eutanasia. Es una gran discusión ética que en el país puede estar, ¿verdad? Excelente. Sí. ¿Y por qué le separa las dos cosas? Porque, digamos, yo tengo un paciente terminal, ¿verdad? Sí. Y yo le digo, mire, tómese una sobredosis para que, o sea, digamos, haciéndole convencer al paciente de que esa sobredosis pues, puede ponerle fin a su sufrimiento, ¿verdad? No sería siempre como o sea, como una eutanasia. O tengo que hacer yo el acto para que... Exacto, ahí está la diferencia, ¿verdad? Por eso es importante la claridad de conceptos. En la eutanasia es el personal de salud que a través de procedimientos le da fin a la vida de una persona que lo ha solicitado. Y suicidio es que la persona misma sea quien finalice la vida. Ajá, ok. ¿Verdad? Que sea inducción, que yo le haya lavado ahí, digamos, la cabeza, por decirle así, que yo le he dicho. Pero usted va a tener entonces la tipificación que ahí está planteando el artículo, por haberlo inducido. ¿Verdad? Muy bien. Adelante, Rosa Elsie Cárcamo. Buenas noches, maestro. A mí me llamó la atención el artículo 147, que habla del consentimiento atenuante y el consentimiento eximiente. Pues aquí, eximente. Ajá. Pues aquí habla de que en el caso de que la persona de forma libre, espontánea, exprese, pues,
el consentimiento a esto exime de responsabilidad penal al agresor, ¿verdad? Y también me llama la atención aquí lo del consentimiento para un menor o incapaz, y habla, por ejemplo, de la esterilización, que nosotros, pues antes en un menor o incapaz, por ejemplo, en los casos de retraso mental, nosotros con que la mamá nos dijera, opérala, ¿verdad? Lo hacíamos y, pues, sin embargo, sabemos de que tiene que ser autorizado por un juez. Exacto, Y ¿verdad? llevar el escrito, ¿verdad? Excelente, exacto. Unas últimas dos intervenciones. Néstor Hamilton González. Buenas noches, maestro, compañeros. A mí me llamó la atención el artículo 278, infracción de medidas de seguridad e higiene. Me llama la atención porque la sanción al que no estando obligado, dice, y no adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad del centro de trabajo, le caerá, bueno, será sancionado con una multa de 50 a 100 días multa. No sé qué se refiere esos 50 o 100 días multa. Se refiere a una relación que hay entre los días laborales y lo que usted recibe de salario, ¿verdad? Entonces depende de su salario para que le caiga el día multa. Muy bien, vamos a ver adelante Humberto Saravia Quintanilla. Gracias, Hamilton. Humberto Saravia. Sí, buenas noches. Me pareció curioso los artículos que tratan sobre la inseminación artificial, que son el 156 y el 157, donde menciona que si artificialmente se hace una inseminación a una mujer sin su consentimiento, podrá ser sancionado de 2 a 4 años. Igual si se hiciera una inseminación y no fue lo pactado, las condiciones, y se alteraran, también serán sancionados hasta 2 años. Muy bien, entonces ustedes miren y por favor profundicen en el foro semanal. Ahí ustedes van a ir viendo y se van a ir sorprendiendo del contenido de nuestro código penal vinculado directamente al accionar sanitario. Le voy a pedir a los otros compañeros que no bajen la mano, son 3, no la bajen, vamos a avanzar un poquito en la clase, no la bajen, ¿verdad? Solo Ahora una consulta, maestro, disculpe que le interrumpa. Adelante, Néstor. Sí, con respecto al alquiler de vientres, ¿en el país está regulado eso o no es permitido? Fíjate que estamos hablando hay algunos temas que en nuestra legislación no están regulados, ¿verdad? No están regulados, pero tampoco implica de que se pueda poder realizar, porque puede tener una responsabilidad, ¿verdad? Penal o una responsabilidad vinculada a otras leyes, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que no se dé el proceso de adopción en debida forma puede chocar con este aspecto de los vientres de alquiler. Habría que discutirlo. Esos puntos y otros son los que el derecho sanitario está en la obligación de estudiar y de proponerlo a la academia y de proponerlo a nuestros legisladores, a los honorables diputados de los diferentes grupos parlamentarios para que se tome en cuenta, porque va avanzando pues las realidades sanitarias. Por ejemplo, acá es necesario regular la nanotecnología, regular, ya se reguló en parte lo de las células madre y otros avances que se van viendo en la realidad cotidiana, tal como los vientres de alquiler. Vamos a ir avanzando en la responsabilidad civil, no bajen las manos por favor. La noción de responsabilidad civil hace referencia a la obligación de un sujeto de reparar a través de una compensación monetaria un daño que le ha provocado a otra persona. Lo habitual es que la responsabilidad civil obligue al responsable del daño a pagar una indemnización
todo el accionar sanitario en otros países cae dentro de la responsabilidad civil. En nuestra legislación salvadoreña hay una gran parte en la responsabilidad penal y otra de responsabilidad civil. Por eso, si ustedes van a ir viendo en la realidad sanitaria de Estados Unidos, los profesionales de la salud pagan grandes seguros para poder responder de manera indemnizatoria ante cualquier proceso judicial que se inicie en su contra. Lo ideal en nuestro país es sacar toda la responsabilidad penal vinculada al accionar sanitario y pasarlo a responsabilidad civil, como sucede en la mayoría de países del mundo. Pero aquí todo es punitivo, todo es cárcel. Hagamos más duras las leyes, dice, pero no se cumplen para todos. Entonces es mejor adecuarse a la realidad internacional, donde la mayoría del accionar sanitario está relacionado a aspectos culposos. O sea, no querían hacer un daño y resulta en un fallecimiento, en una afectación al aspecto físico. En otros países es responsabilidad civil. La responsabilidad civil, por tanto, es indemnizatoria. Se busca compensar el daño causado, a diferencia de la responsabilidad penal, que resulta punitiva. Lo que se trata es castigar el daño realizado. Y acá deben de saber entonces que para entender mejor hay que tener en cuenta que hay una relación, y entiéndase personal de salud paciente, hay un vínculo obligacional, un contrato de servicios de salud o contratos médicos, que es la obligación de informar por la responsabilidad civil de lo que pueda suceder en los procedimientos complejos del ámbito sanitario. Y por eso yo le hacía un aspecto importante para el gerente en salud y que les pedí que lo desarrollaran ante cualquier problema que gerencialmente se les presente. Un antes, un durante y un después. Si usted gerencialmente ante todo problema se ubica en un antes con una visión preventiva, con una visión de acciones para que no sucedan hechos, y que en el durante se ha cumplido con el marco de legalidad, se ha dado las instrucciones pertinentes, y el después garantizar el seguimiento, garantizar las notas en los expedientes, garantizar que hay un plan de mejora y que se cumple. Eso le permite a usted hacer un abordaje de cada problemática de manera diferencial, de manera de enfoque de calidad. Pero lo que debe tener claro que para todo acto individual, la historia clínica es el documento probatorio que le puede inculpar o lo puede exonerar de una responsabilidad, en este caso civil, pero también penal. Aquella realidad de que yo escribo de tal manera que no se me entiende y solo yo me entiendo, allá lo quiero ver en los juzgados, ¿verdad? Si no se entiende, obra en su contra. Si usted ocupa abreviaturas, ¿verdad? Fíjense que se dan en ginecostetricia, CA, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Es un cáncer? ¿Es un carcinoma? No, esa es área anterior, pero yo así pongo CA. Eso opera en contra del profesional que así lo utiliza en un documento probatorio, en una historia clínica. Ahora, con la historia clínica electrónica, no se excluye de responsabilidad, ¿verdad? El hecho de que debe de aprender a mecanografiar rápido para evitar que usted tenga un flanco en el expediente clínico porque usted dijo, no, yo lo hice, ¿dónde lo prueba? Ah, es que no me quedó tiempo para ponerlo en el expediente. Culpable, ¿verdad? Y le va a tocar una responsabilidad indemnizatoria. Por tanto, el personal gerente debe de garantizar que los macroprocesos tengan un abordaje delante, durante y después. Y usted en su práctica profesional guarde sus espaldas y garantice que ante toda acción sanitaria usted tiene un antes, un durante y un después.
¿verdad? De tal forma de que esté lo suficientemente fundamentada las acciones previas que usted hizo, las acciones que hizo durante los procedimientos y las acciones de seguimiento en el expediente clínico. Por el orden, adelante, Miguel Ángel Raimundo, querías hacer un comentario. Sí, maestro, realmente yo estoy como médico consultante del FOSalud de los fines de semana, y la verdad este tema es bien delicado. Se nos vive instruyendo a cada cierto tiempo a nosotros en la forma de expresarnos para que no vaya a malinterpretar algunas palabras de nosotros como profesionales. Sí. Porque de pronto el paciente, si nosotros no sabemos expresarnos, va a entender de alguna negación de la atención o alguna falta de interés para con ellos, ¿verdad? Entonces, y con respecto a lo otro, pues leía yo ahí en la ley de que él decía que el que sabe, nosotros como médicos que sabemos ayudar o auxiliar a una persona y no lo hacemos, incurrimos en un tipo de sanción. También decía que si nosotros tenemos algún impedimento en el momento, ya sea físico o por alguna enfermedad, y no lo hacemos, estamos obligados a solicitar ayuda. Si no hacemos esa otra parte, también la ley nos va a demandar. Gracias por el comentario. Adelante, por el orden, Luis Fernando Martínez. Buenas noches, maestro y compañeros. Mi comentario va entre, bueno, yo estoy en el área de cirugía, entonces nosotros somos los que más, creo yo, que junto con ginecos sufrimos el acoso de las autoridades. A mí me ha tocado ser perito en varias ocasiones en la fiscalía y son torres de expedientes de médicos demandados. El consentimiento informado no nos salva de nada. En El Salvador no vale. Ustedes podrán decirle a un paciente que ustedes le han explicado y les firma que él entiende y acepta los riesgos de la cirugía. Eso no sirve en el país. El juez lo vota. Nosotros como médicos, la percepción que yo tengo es que no tenemos nada que nos proteja. Siempre somos los culpables y siempre vamos a ser sancionados. El Consejo Superior de Salud es otro, es un ente inquisitor, porque el Consejo Superior de Salud solo ve cómo lo va a suspender a uno. Los abogados que ahí están trabajan más con el impacto que causa. A un médico usted podrá presentar todas sus evidencias de que usted no tuvo la culpa de nada, pero llega el paciente y muestra una foto, ay, miren, pobrecito, es culpable, suspendido 5 años, y ellos mismos lo denuncian a los derechos humanos. Es un gran relajo. Nosotros como médicos no tenemos ni un arma para defendernos, más que conseguirse un buen abogado y que Dios nos socorra con una demanda, porque siempre, siempre, siempre llevamos las de perder. Yo lo pude ver ahí en esos peritajes que me tocó hacer. Bien difícil y bien duro, porque uno conoce a los colegas, pues yo agarraba los expedientes y yo sabía quiénes eran. Y por más que uno les trate de ayudar, ellos le van encaminando, mire, aquí le traemos esto. O sea, ellos lo cocinan los casos a modo de que usted siempre salga culpable. Usted está describiendo un caso típico de judicialización de la salud y que en los últimos años ha llegado hasta niveles alarmantes. Pero, ¿qué hacer entonces? Esperar estar de manera vulnerable, que no nos vaya a tocar al azar, o mi criterio es lo contrario. Desde el sector salud debemos de prepararnos con temas como este, con un nivel de conocimiento previo, no ya en el momento, ¿verdad? Porque yo les digo, me ha tocado también orientar a colegas y en un inicio, una actitud hasta altanera, ¿verdad? Al inicio de los procedimientos judiciales llegan altaneros y por el mismo, yo no puedo negar, por la misma competencia profesional, los abogados, colegas también se ensañan con el personal de salud.
Entonces sí tenemos que prepararnos y de eso se encarga el derecho sanitario. Yo por eso a la Universidad de El Salvador todo mi apoyo, porque tenemos en este módulo, si yo no logro cambiar la visión de ustedes, pero si ustedes no leen el código penal que yo les he dejado, no participan en el foro semanal, van a perder una oportunidad porque solo son 3 semanas, ¿verdad? Y yo espero pues posteriormente que ustedes se interesen en este tema. Va a haber un diplomado en legislación en salud y yo espero ahí coincidir con ustedes, porque Dios no quiera vayan a tener un problema judicial. Yo estoy seguro que su abordaje va a ser diferente porque han tenido esta aproximación conceptual. Se han vacunado frente a la judicialización de la salud. Y uno de los temas que vamos a ver es el consentimiento informado, porque es una de las herramientas que, como tú lo mencionabas, desde la judicialización de salud están tratando de menospreciarla. Pero si nosotros lo fundamentamos y sabemos el origen legal, sabemos, bueno, ya lo vamos a ver en clase, ese tema, ¿verdad? Gracias por tu comentario. Adelante, Marvin Giovanni. Buenas noches, maestro, compañeros. Solamente una inquietud con respecto a la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Se puede dar el caso que puede ser mixto, o sea, que pueda incluir como penalización, cárcel o también indemnización. Y también lo otro es de que con respecto a lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que la actitud tal vez de los profesionales, en mi caso yo trabajo en un área de neonatos, entonces muchas veces los papás están pasando su dolor, están tal vez, no les parece el manejo médico, entonces la importancia tal vez de sabernos cuidar, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez con nuestra actitud, nuestro accionar, muchas veces tal vez es un poco difícil porque ellos quieren que nosotros vivamos con ellos lo que ellos están pasando, pero sin embargo, en mi caso, ¿verdad? Una vez unos papás molestos porque el personal se estaba riendo sobre los pasillos, entonces fue una queja que pusieron, entonces de que el personal como que era inhumano porque no comprendían lo que ellos estaban pasando, pero era, digamos, algo en el pasillo, digamos, ellos querían que tal vez el personal se pusiera en los zapatos de ellos, como la empatía, ¿verdad? Pero es bastante difícil cuando pasan estos casos porque a veces hay cosas que muchas veces uno no comprende, ¿verdad? Claro, y por la cotidianidad a uno se le escapa, pues, ¿verdad? Uno destapa a veces heridas y las personas hasta se asustan al ver sangre. Entonces, es esa capacidad de conocimiento, esa diferenciación desde el enfoque ético, pero también desde el enfoque del marco legal, el que constantemente al personal de salud se les debe estar comprometiendo para garantizar, evitar la responsabilidad penal. Y fíjense que en el Código Civil te plantea una culpa grave, una culpa leve y una culpa levísima. Y tienen sus características propias relacionadas con la responsabilidad penal. Pero acá, si usted incumple con una responsabilidad grave, va a tener una repercusión indemnizatoria. Y así, ya sea leve o levísima. Es importante entonces conocerla, porque la mayoría de, como tú lo preguntabas, alguien puede tener una responsabilidad penal. Ah, no, ya me dieron responsabilidad penal, se me excluye la responsabilidad civil. No, le pueden también culpabilizar por la responsabilidad penal y por una responsabilidad administrativa también. Entonces estamos hablando de 3 procesos que usted debe estar pendiente. O puede ser que una persona afectada se le excluya de responsabilidad penal, pero puede ir a los juzgados civiles para iniciar otro proceso civil y tiene que prepararse el médico. No es que ya estuvo y yo ya me libero. Entonces, por eso la importancia de conocer que la responsabilidad penal se ventila, o sea, se desarrolla en los tribunales penales y la responsabilidad civil en los tribunales civiles, ¿verdad? Y la responsabilidad administrativa, ya vamos a ver más adelante dónde se ventila. Entonces, para el personal de salud, la culpa, como la falta de diligencia y prudencia en el accionar, de la que derivan resultados dañosos, son aplicadas, ¿verdad? Con toda amplitud, con toda severidad. Por tanto, debemos de tener claro que la culpa profesional
va a ser fuente de responsabilidad. Si ha contravenido las reglas propias de tal actividad, es decir, si hubo una falta de idoneidad o de imprudencia, cuidado y negligencia. Si ustedes se fijan, a nivel internacional, lo que acá está en el Código Penal concurre en, o también está presente en la responsabilidad civil. Si a mí me preguntaran como conocedor del derecho sanitario, deberíamos de estar excluidos de responsabilidad penal, ¿verdad? Pero eso no implica, por ejemplo, que una persona, un médico, quería terminar con su esposa y le inyectó un tipo de veneno. Ah, no, entonces es responsabilidad civil porque él es médico. No, ¿verdad? Él tenía el dolo de querer acabar con su esposa y le inyectó. Tiene que ser procesado vía penal. No, nos referimos a los casos estrictamente del ámbito sanitario, ¿verdad? Ubiquémonos en un escenario quirúrgico, ubiquémonos en una atención médica que está en el ámbito de responsabilidad penal, pero que acá debería ser de responsabilidad civil. Adelante con el comentario, Ana Velázquez, Ana Macy Velázquez. Sí, fíjese que algo similar a lo que dijo el compañero Marvin. Fíjese que en el hospital, como hoy todo está digital, las compañeras con sus tablets, también había pacientes que habían publicado en buzón de sugerencias que las enfermeras solo pasaban con los teléfonos, y como algunas tienen mini laptop y otras no, son tablets algo pequeñas. Entonces las pacientes estaban quejando de que no les tomaban, no les prestaba, que ellas les hablaban y ellas solo con la tablet. Entonces habían puesto que querían demandar, ¿verdad? Entonces hay situaciones en que los pacientes a veces no están como orientados en cómo están los sistemas de salud, ¿verdad? Y pueden hacerle una demanda también al personal. Claro, y cómo el personal de salud debe tener la conciencia meridiana que está tratando con personas, y eso estresa, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ahora, una enfermera se estresó con los pacientes, ¿verdad? Y eso le puede tener consecuencias legales. Entonces debe de haber mecanismos para estar constantemente con una retroalimentación positiva con los pacientes, ¿verdad? Una retroalimentación positiva sería estarles explicando sobre el triaje, estarles explicando sobre la necesidad de escribir en las tablets. Miren, rápido, ¿verdad? Poner a un estudiante, poner a un practicante para que explique. Y una retroalimentación negativa sería que yo como médico regañe a una paciente. Yo como médico le grite en el pasillo a una paciente. Entonces son circunstancias que debemos de tener mucho cuidado, más ahora con la corriente de judicialización que implica también responsabilidades y sanciones administrativas, que es lo que vamos a ver posteriormente por una publicación en una red social. Eso es totalmente injusto, ¿verdad? Pero esa es la línea que se está asumiendo con mayor fuerza en la actualidad. Ahora, hasta para publicar un tweet puede tener una responsabilidad administrativa, cosa nunca vista, pero que debemos de estar preparados para evitar el hecho de caer en una sanción por un aspecto de ese tipo. La responsabilidad administrativa es aquella en que incurre el funcionario público o trabajador que incumple una obligación o infringe una prohibición propia del cargo o función, y ello se encuentra sancionado con una medida disciplinaria, y aquí incluye no solo el ámbito privado, sino que también el público. A la responsabilidad administrativa pertenecen aquellos actos o hechos de un funcionario o empleado que, sin tipificarse como delito, son hechos o actos que perturban el normal, cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a esa persona. Hay características de la responsabilidad administrativa que se le aplica a los empleados públicos, y para el caso de los empleados privados está estipulado en su respectivo contrato. Se origina de una falta administrativa y da lugar a una imposición de una sanción administrativa que se hace efectiva a través de procedimientos y es independiente
Ojo, con la pregunta que ya nos hacían con anterioridad, a usted lo pueden procesar a nivel administrativo si usted tiene una responsabilidad penal y administrativa ya definida, ¿verdad? Es una forma que te permite también el control de los actos de la administración. Fíjese que en otros países no hay ni siquiera marcadores. Y aquí dicen, es un gran avance que ya haya un marcador electrónico. En otros países no necesitan marcadores, pero el nivel de ética en la función pública, el nivel de ética del empleado a nivel privado son otros estándares, ¿verdad? En otros países lo que hace si una persona llega 10 minutos tarde a su labor, que es lo máximo que éticamente se puede permitir, se queda 10 minutos después. Acá todavía es necesario los famosos marcadores para que la gente cumpla, porque si no, se van para su consulta privada. Situaciones que ya han sido hasta sancionadas por el Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces, ¿qué instancias pueden imponer responsabilidad administrativa? Los funcionarios públicos, ya sea administrativos, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares, están sujetos a la aplicación de esta responsabilidad por el jefe inmediato superior. Si usted como jefatura deja pasar una falta administrativa, va a caer sobre usted y su salario, ¿verdad? No, que ya faltó y no quiere que le descuenten. Así déjelo. Ya en el reporte, a finalizar el año, en el siguiente año, a usted le van a descontar todo lo que no reportó de manera oportuna. Por tanto, la responsabilidad del gerente es ser celoso del cumplimiento de la normativa institucional, pero no va a ser tampoco un gendarme. Lo adecuado es que usted genere ambientes de confianza, ambientes éticos que impulsen a sus subalternos a cumplir con la normativa institucional. Y si le incumple, que sea sancionado de manera pertinente y proporcional. ¿Qué instancias le pueden a usted imponer sanciones? Ya se mencionaba el Consejo Superior de Salud Pública a través de las diferentes juntas de vigilancia, que ya sabemos son 7, el Tribunal de Ética Gubernamental y la famosa Corte de Cuentas de la República, que le puede sancionar con responsabilidad administrativa o responsabilidad patrimonial. Y así pues, como ya les mencionaba, hay casos que se ventilan en la responsabilidad administrativa que han sido de renombre y que implica una sanción, ¿verdad?, para el funcionario público que la incumpla. La responsabilidad administrativa es la fuente general más importante de posibles responsabilidades extracontractuales. Debido al ejercicio de la función administrativa implica llevar a la práctica el derecho y los cometidos del Estado. Por eso la gran responsabilidad del gerente en conocer el marco legal de su institución para garantizar que se cumpla en su establecimiento. Pero no solo hacia adentro, sino que también usted capacite a su personal, haga las rondas en los diferentes aspectos administrativos, platique más allá de las jefaturas de su confianza para alcanzar un nivel de cumplimiento a partir del convencimiento, más allá del miedo o de la coacción. Debemos de tener claro que la función administrativa es una continua e ininterrumpida que comprende todas las situaciones dañosas y derivadas de la actividad administrativa que te va a conllevar, que te deslinde una responsabilidad, ya sea por actos, hechos y omisiones. Esto es importante. Si usted no hizo algo que tenía que hacer, puede tener responsabilidad administrativa. Yo les invito a que por favor ustedes continúen profundizando este tema en las siguientes líneas de discusión que son de carácter semanal en el foro y así poder profundizar lo que ahora hemos visto a nivel general como tipos de responsabilidades. Los últimos 5 minutos, ¿hay algún comentario final? ¿Alguna reacción relacionada a la responsabilidad administrativa? Adelante, Leandro. Giovanni Rodríguez. Gracias, buenas noches.
Con esto de la revolución de las redes sociales, yo creo que estamos en un punto donde nosotros podemos ser héroes, mártires o villanos, dependiendo de quién y cómo se cuente la historia. Es completamente manipulable. Y retomo un punto, creo que el otro Martínez lo mencionaba, que nosotros estamos en desventaja. No es que estemos en desventaja de las leyes, es que como no las conocemos o no las podemos interpretar, cometemos errores. Y en la medicina nosotros aprendemos de lo más complejo y estamos repitiendo la complejidad. Pero si estuviéramos repitiendo constantemente los artículos que nos competen del Código Procesal Penal, el Código de Ética Gubernamental, etcétera, sería mucho más fácil para nosotros, porque hay un punto donde uno dice, voy a leer una ley o interpretar la ley, porque son dos cosas muy diferentes. Una cosa es leer la textual, otra cosa es entenderla y aplicarla. Si nosotros lográramos entender las leyes que nos competen a salud, creo que no cometeríamos tantos errores que a veces son obvios. El ejemplo que ponía de poner solo CA en un expediente, pues es algo que, bueno, yo me identifico, yo lo he hecho constantemente. Yo en lugar de poner cáncer o carcinoma de mama, pongo CA de mama y ya subo. O sea, yo lo entiendo bien, pero escribo para mí, no escribo para el resto. Ante una demanda, ante cualquier caso que pueda suceder, un perito, si no es un oncólogo, él va a interpretar lo que lee. Entonces, él va a dar un mal, va a testificar mal, o sea, va a analizar mal el caso, porque yo no permito que lo lea. O sea, que apliqué eso una vez, escuché que decían que hay que escribir para los abogados. Hasta cierto punto, tal vez no tanto textual, ¿vea? Pero sí quizás abrir la mente, tener la interpretación de las leyes, y con eso creo que evitaríamos muchos de los errores que actualmente estamos cometiendo. Gracias. Gracias. Adelante, Carlos Alfredo Rodríguez. Buenas noches, maestro. También quiero retomar algunas palabras que dijo el doctor Martínez con respecto al consentimiento informado. Por ejemplo, en los últimos meses ha habido, como usted muy bien lo menciona, la judicialización de los casos públicos, donde los médicos entraron en un caso, un vituperio a nivel nacional. Pero resalto yo, por ejemplo, la importancia de las instituciones, ya sea gubernamentales o privadas, que ellas por ejemplo, pienso yo que por el nivel económico que tienen, buscan personas que realmente los orienten hacia las soluciones posibles que pueden ellos obtener para no verse involucrados en cuestiones de demanda, porque las instituciones, digamos, o queramos aceptarlo o no, ellos lo que buscan es que su apariencia o su prestigio no se vea manchado por casos de negligencia médica. Y entonces, por ejemplo, la institución en la que trabajo, a pesar de que se utiliza un consentimiento informado, llega un abogado, el paciente debe firmar una hoja notariada donde él asume casi las complicaciones que se pueden presentar en una cirugía oftalmológica, principalmente en los pacientes que tienen grandes probabilidades de no alcanzar lo que ellos desean visualmente hablando. Por lo tanto, el paciente, digamos, está, y el médico y la institución está resguardada doblemente, pienso yo, porque principalmente la institución, porque el paciente ha firmado un consentimiento informado y ha firmado un protocolo jurídico donde él asume, digamos, las complicaciones que puede presentarse en una cirugía que de por sí ya es complicada. Entonces, veo yo eso como un avance a nivel institucional, pero no un avance a nivel grupal o gremial del médico, porque desafortunadamente, como todos muy bien lo sabemos, no somos unidos, pero sí las instituciones sí se unen, más nosotros no quedamos un poco a la deriva en cuanto a esas consecuencias penales, civiles y administrativas. Gracias. Por eso en el siguiente clase vamos a ver el consentimiento informado desde una óptica que nos permita también tener una herramienta de apoyo y de exoneración de responsabilidades. Pero eso no quita el gran impulso a la judicialización de salud que en la actualidad hay. La única manera es seguirnos preparando en este ámbito, ¿verdad? Y las universidades, los gremios, las diferentes organizaciones de pacientes tienen una gran responsabilidad en el desarrollo del derecho sanitario. Por eso soy un convencido y espero convencerlos a ustedes de la importancia de estos temas.
continuemos profundizándolo en el foro semanal y nos veríamos el día viernes a la misma hora. A partir de mañana ya va a estar habilitado lo que corresponde para el siguiente semana del foro. Los que aún no han participado en el foro de la primera semana todavía tienen oportunidad de hacerlo. Y yo les voy a pedir que a través de un mensaje que les envíe, ustedes comiencen a seleccionar de los 10 temas que han sido compartidos, que usted me envíe por favor una terna de los 3 temas. El primero, el que más va a trabajar, y otras 2 opciones. Y yo le voy a orientar para que garantizar de que haya un abordaje de todos los temas. Por favor, no se le vaya a olvidar para poder que no a último momento esté trabajando su ensayo final. Agradecerles y estamos para apoyarnos, estamos para hacerle frente a todas las posibles responsabilidades, principalmente penal, civil o administrativa, que a usted le vaya a tocar participar, ya sea como gerente o de algún subalterno suyo, de tal forma de que estemos preparados ante esos escenarios. Muy buenas noches y estamos comunicándonos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. 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 Buenas noches.